Gracias, presidente. El fenómeno de los asentamientos irregulares, villas de emergencia, como se lo quiera llamar, no es un fenómeno privativo de nuestro país. Aqueja a los grandes conurbanos de Latinoamérica, incluso con mayor virulencia que lo que pasa en nuestro país. En México, el 30% de las ciudades, de la ciudad importante como Ciudad de México, son asentamientos irregulares. En Caracas se estima que el 60% de la ciudad están compuestos por asentamientos irregulares. Lo mismo pasa en las favelas brasileras. En el conurbano bonaerense son cifras similares y en la ciudad de Buenos Aires se estima que son 300.000 personas entre asentamientos, casas tomadas, que significa más o menos un 10% de la población. Este fenómeno reconoce causas exógenas y causas endógenas a la administración de las ciudades. ¿Cuándo empiezan a originarse estos asentamientos? En nuestro país arrancan en la década del 30, cuando por imperio de los periodos entre guerras se tuvieron que sustituir forzosamente importaciones y se empezaron a industrializar de una industria liviana bienes en la ciudad de Córdoba, cerca de Rosario y fundamentalmente de Buenos Aires. Pero el fenómeno era totalmente distinto al que se verifica en la actualidad. Eran migraciones, por definición, transitorias. Las villas eran de emergencia, transitorias, porque ese migrante que venía a trabajar en las industrias de las grandes ciudades rápidamente encontraba su inserción en el aparato productivo y ya podía acceder a un lote generalmente aledaño a la fábrica que pagaba en largas cuotas y se autoconstruía su vivienda o accedía a un préstamo de la Caja de Ahorro y Seguros o del banco hipotecario, depende de los niveles. Pero, insisto, era un fenómeno transitorio. Los asentamientos que con posterioridad se empezaron a consolidar, sobre todo en los últimos 40 años, ya tienen un carácter permanente, porque la insuficiencia de los aparatos productivos de las regiones, sobre todo en nuestro país, las regiones NEA y NOA, y también de países limítrofes, hizo que estos migrantes siguieran engrosando los grandes conurbanos en nuestro país. Además, la persistencia de políticas que nos sumieron en el estancamiento, en el subdesarrollo, hizo que esta situación se empezara a cristalizar. Y tenemos hoy este panorama de donde ya hay por ahí 3 o 4 generaciones que están viviendo en estos asentamientos. Claramente es un fenómeno, además la urbanización es un fenómeno mundial. En la década del 60 en nuestro país el 75% de la población vivía en las ciudades y en la actualidad es más del 90% de la población de nuestro país que vive en centros urbanos. ¿Cuáles fueron los enfoques que se verificaron para tratar estos problemas? El primer enfoque fue la erradicación de las villas. Se trataba de sacar absolutamente toda esa población, se les relocalizaba en grandes complejos como el Piedrabuena, el Soldati en la capital, el Fuerte Apache en la provincia de Buenos Aires, y se los llevaba, primero, lejos de sus lugares de trabajo, se interrumpían sus redes sociales y no hubo nunca un apoyo más allá del tema de infraestructura en los aspectos de contención social. Con lo cual se reproducían las situaciones de pobreza antes a cielo abierto y ahora bajo techo. Este enfoque, además, requiere una gran inversión, porque construir viviendas como corpus central de la erradicación de villas requería, insisto, una gran dotación de recursos que siempre el Estado iba corriendo de atrás, porque el fenómeno se seguía expandiendo. Un segundo enfoque fue la de los lotes con servicios, que se hacían también a las afueras de las ciudades, con los problemas que estaban lejos de los lugares de trabajo y encima con un deficiente sistema de transporte y de infraestructura, agua, luz, cloaca, etcétera,
que también reproducían las condiciones de pobreza. Un tercer enfoque, que es el que está vigente actualmente y que reconoce su antecedente en los compromisos del hábitat de las Naciones Unidas, Estambul I y Estambul II, ya habla de la integración y de la urbanización, no de la erradicación, que era un sistema compulsivo. En la urbanización se trata de derribar las barreras que dividen a las villas de la ciudad formal e integrarlas. Esto requiere varios componentes. El primero, el componente jurídico, porque generalmente se trata de asentamientos que se localizaban en terrenos fiscales y en algunos casos privados. Acá el acceso a la propiedad tiene que ser también con la contraprestación del beneficiario. Si queremos construir ciudadanía, esta persona tiene que saber que ese terreno lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar afectando un porcentaje de sus ingresos que le permita razonablemente y en plazos adecuados pagarlos, sí, pero lo tiene que pagar. Porque la manera de sentirse ciudadano de primera es cuando existe esa contraprestación. Acá se ha hablado mucho del plazo, de los 10 años de inejecutibilidad o de plazo para empezar la expropiación. Yo quiero decirles que esto estaba previsto en la Ley de Expropiaciones vigente, y si me permite, Presidenta, voy a leer el artículo 33, que dice: se tendrá por abandonada la expropiación, salvo disposición expresa de la ley especial, si el expropiante no promueve el juicio dentro de los 2 años de vigencia de la ley que le autorice cuando se trata de llevar a cabo sobre un bien individualizado y determinado. De 5 años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada, y de 10 años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica. Claramente es el último supuesto el que nos ocupa en esta ley. Con lo cual el tema del plazo, más allá de que podamos decir 2 años, 4 años, 5 años, 10 años, ya estaba contemplado en el artículo 33 de la Ley de Expropiaciones. El otro aspecto es el de la infraestructura. Los programas de hábitat no construyen viviendas, salvo en el caso de peligro de derrumbe, salvo en el caso de problemas ambientales o ecológicos, o cuando hay que abrir una calle y entonces hay que relocalizar una vivienda. Pero básicamente se trata de dotar a estos asentamientos de algo que individualmente el habitante no lo puede lograr. Individualmente no se puede construir una red de cloacas, una red de agua, una red eléctrica, no se puede construir una guardería, un centro comunitario. Pero en la mayoría de los casos es factible que con la ayuda de, por ejemplo, entrega de materiales, se pueda autoconstruir progresivamente su vivienda. Entonces, prioritariamente hay que ocuparse de esta infraestructura general. El tema de la promoción de actividades sociales y comunitarias. El individuo se tiene que apropiar de ese programa, por lo tanto es necesario también hacer talleres participativos para que todo el programa sea validado por los habitantes. E incluso en la regularización dominial, respetando los metros cuadrados mínimos que establece la OMS, generalmente se trata de construcción de PHs que requiere el avenimiento de 2, 3, 4, 5 o 10 familias. Y eso se trabaja también con talleres comunitarios y participativos. Finalmente, el tema productivo y educacional, porque si a esas personas no le damos también una salida para que encuentren su lugar en el mundo del trabajo y puedan autorrealizarse de manera digna, estaría incompleto el programa. Se trata de políticas multidimensionales que requieren competencias multidisciplinarias. Y este programa contempla todos estos elementos y que, como bien lo recordó la senadora Tagliaferri, fue originada en nuestro gobierno, porque entendemos que más allá de los signos políticos es un tema que requiere del abordaje de la política. Ahora bien, esto es lo que se puede hacer de manera directa sobre este aspecto de la pobreza estructural. Está claro que la solución pasa por generar en los lugares de origen condiciones de inclusión laboral y productiva que hoy no existen. E incluso, como se trata también de países limítrofes, habría que hacer un abordaje a través de políticas
en el marco del Mercosur y usando para ellos la cooperación financiera internacional. Este programa avanza en línea incluso con otros programas nacionales que son complementarios, como por ejemplo el PROMEVA, el Programa de Mejoramiento de Barrio, que apuntaba conceptualmente en el mismo sentido y que fue instaurado allá por los 90 con financiamiento del BID. En conclusión, está claro que muchas veces no es un problema de las ciudades, es un problema que las ciudades se ven compelidas por la insuficiencia, como dije, de los aparatos productivos regionales para contener esa población económicamente activa. Pero hay que trabajarlos porque esto es una de las causas de la pobreza estructural que muchas veces la reactivación de la economía per se no la soluciona. Por eso nosotros vamos a acompañar este proyecto como bloque y como interbloque. Gracias, presidente. Gracias.